el nombre de Jesús. Venimos ante tu presencia, Señor, en esta mañana. Señor, hemos venido a alabarte, a glorificarte. Hemos venido, Señor, por una palabra, Señor, para nosotros, para nuestra familia. Entendemos que tu poder, Señor, está en tu palabra. Entendemos que la presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Oro, Señor, para que me des gracia en este momento, Señor, para con tu pueblo. Y que seas tú, Señor. Remueve todo lo que te estorbe en este momento, Señor. Yo solamente, Señor, soy un mensajero. El mensaje eres tú, Señor. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Bendice a aquella madre que viene preocupada. Bendice a aquella madre que llegó aquí, que no sabe qué va a pasar mañana, no sabe qué va a hacer con esas necesidades que tiene. Señor, dale una palabra de aliento. Trae una palabra, Señor, que penetre ese corazón, que le diga, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Gracias, mi Señor. Gracias. Te doy gloria y te doy honra. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Génesis 20, versículo 7. Yo quiero pedirle a Jackie que me prepare el video. El segundo video que pusimos el viernes, por favor. Yo no tenía pensado ponerlo hoy, pero siento que nos va a ayudar bastante con la ilustración de la palabra que traemos en este momento. ¿Se pueden sentar, amados hermanos? Vamos a ver ese video. Mientras preparan el video, yo quiero decirte que el mensaje del día de hoy es el profeta y el hermano cómodo. Y vamos a agarrar de base Génesis 27 y Éxodo 7, versículo 1. Esos dos pasajes son los primeros dos pasajes donde usted va a encontrar en la Biblia la palabra profeta. Y como hablaba nuestro hermano Jesús, como él estuvo hablando del padre Abraham, el padre de todos aquellos que tienen fe, él fue el primero en diezmar. También él fue el primero que se le dio el título de profeta. Arréglame el sonido, por favor. Gracias, Señor. Huellas para una generación. ¿Cómo serás recordado? ¿Qué se dirá de ti cuando partas de la tierra? Yo siempre escojo estas escrituras porque estas son las que me han tocado el corazón. Algunos tal vez saben, otros no. Yo entiendo perfectamente lo que sintió Abraham en el monte a la hora de sacrificar a su hijo. Si usted y yo no entendemos que ser adorador nos va a costar, si usted y yo no entendemos que aquí hay un precio que pagar, no el de la salvación porque ese está pago, pero el de ese compromiso, esa búsqueda honesta, sincera, a un Dios que lo merece todo, aunque no entendamos. En el año 95, mi hija menor de 16 años, llamada Jehová Existe, Shesia es su nombre, por andar medio rebelde con el Señor, se fue de la casa. Se empató con un novio apartado del Señor. Habiéndose ido de la casa, yo ni siquiera sabía dónde andaba. Se había escapado con este novio, se había ido a otro estado de la nación americana. Y 2 semanas luego de estar viviendo con él en la casa de su madre, por alguna extraña razón, el chico sacó una escopeta que tenía guardada, que un amigo le había dado. Dice que esa noche habían estado en una fiesta de cumpleaños. Y cuando regresaron de la fiesta, este chico está con mi hija en el cuarto. Ha sacado esa escopeta calibre 12, recortada. Le ha apuntado el rostro a mi hija con aquella escopeta. Y aló el gatillo. Y el estallido de aquella explosión, ¡pum!, destruyó el rostro de mi hija.
Dice que parte de su cerebro quedó incrustado en el techo y en las paredes de la habitación. Sus 2 ojos azules explotaron. Perdió el habla, pero no perdió el sentido. La misma madre del chico que le había disparado se montó con ella en la ambulancia y durante esos primeros minutos le habló y le dijo: niña Jessie, estás muy mal, tienes que reconciliarte con el Señor, contesta aquí con mi mano, apriétame la mano para sí, para no, ¿quieres que ore por ti? Sí, oró por ella, la reconcilió con el Señor. Cuando llegó al hospital estaba en coma, pero estaba viva. Cuando llegan las noticias a mí a la Florida, en cuestión de horas yo estoy montado en un avión, montado en un carro y llego al hospital. ¿Cuántos padres hay aquí a ver las manos? Cuando llego al hospital, mi hija está en coma, la enfermera me dice: señor, háblele, está en coma, pero háblele. Ellos siempre se escuchan. Me acerco a la cama donde está mi bebé. Está toda arropada, solamente tiene una careta puesta plástica en su rostro. Su cabello largo, rubio, está manchado de sangre. Noto que en la mano izquierda tiene una venda puesta, pero no sabía por qué. Está toda cubierta, solamente me acerqué a su oído derecho y me incliné así, tenía el corazón roto, no sabía qué decir. Me acerqué a su oído y le dije: bebé, papá está aquí, todo va a estar bien. Fue lo único que me salió decirle. Las horas que estuve allí se convirtieron en toda una agonía. Y para acortar esto, porque tengo que terminar, en algún momento, luego de varias entradas y salidas, me hacen salir del lugar. Estaba toda conectada a máquinas respiratorias y máquinas por todas partes. Los médicos me hacen salir. Recuerdo que me voy a caminar así por un pasillo muy largo del hospital, confundido, no sabía qué pensar, no sabía qué decir. El hombre que ha ganado a miles para Cristo, el gran predicador, mi hija se muere, se me escapa como el agua se escapa entre los dedos. No sé qué hacer, no puedo hacer nada. Un médico se me acercó en algún momento y me dice: señor Hernández, ¿ha considerado donar los órganos de su hija? Que se había considerado donar los órganos de su hija. Yo nunca le contesté. Ahí me voy a caminar por el pasillo y en algún momento Dios me habla y me detiene en el pasillo y me dice, como siempre me habla cuando me quiere intimar, me dice: hijo, y yo me detengo, sé que Dios me quiere hablar. Habló a mi corazón Dios y me dice: la he recibido en mi regazo. En buenas palabras, Dios me acababa de decir que mi hija había fallecido. Cuando me volteo así del pasillo, vienen 3 médicos así cabizbajos a decirme: señor Hernández, su hija ha muerto. Ahora, ¿cómo tú le dices a tu alma que te mataron a tu hija? ¿Cómo tú le dices a tu alma que alguien te ha destrozado con una escopeta un pedazo de tu alma? ¿Cómo tú manejas ese concepto? ¿Cómo tú no te rebelas en contra de Dios? ¿Cómo tú no blasfemas el nombre de Dios? Cuando 3 meses antes de ese incidente, yo siento una inquietud muy fuerte de parte del Espíritu de Dios y me alejo por 3 días de oración y ayuno, y ya mis hijos grandes se los rededico al Señor, y Él al segundo día de ayuno me habló y me dice: entrégamelos de nuevo, que yo me encargo de ellos. 3 meses después me habían asesinado a mi bebé. ¿Cómo le decía yo a mi alma que no se rebelara? ¿Cómo le decía yo a mi alma que no blasfemara el nombre de Dios? ¿Cómo le decía yo a Dios: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaban tus ángeles cuando aquel idiota estaba a punto de alar aquel gatillo? Mi bebé había muerto, hermanos. Y ahora solo restaba enterrarla. ¿Sabes que si un padre, si un hijo pierde a sus padres es huérfano, si un hombre pierde a su mujer es viudo? Pero si un padre pierde a su hija, no hay palabra en nuestro vocabulario para ello, porque es absurdo, anormal, se supone que nunca ocurra. De pronto usted me ve predicando con esta pasión que predico, haciendo los chistes que hago, moviéndome como me muevo, y dirá: qué lindo, nunca le pasó nada. Si estoy de pie en este altar ante esta audiencia maravillosa en esta noche, es solamente por la pura gracia y misericordia de Dios.
Porque más de una vez mi corazón fue roto, quebrado por la vida, y los millones de pedacitos que quedaron solamente fueron juntados de nuevo por la gracia, la virtud y el perdón y el amor de Dios, que me permitió levantarme una vez más de mi infortunio, y en la medianoche de mi quebranto poder levantar las manos al cielo y decir: yo no entiendo por qué me mataron a la hija, yo no entiendo por qué estoy sufriendo tanto, yo no entiendo por qué esto ha pasado, pero yo voy a levantar mis manos a ti, yo te voy a alabar y yo te voy a bendecir y yo te voy a honrar, aunque no entienda, aunque esté gritando, aunque esté llorando, aunque me esté volviendo loco. Me voy a volver loco adorándote, me voy a volver loco contigo, Señor. Ser adorador te va a costar. Yo lo sé por experiencia propia. A la hora de enterrar a mi bebé, canté alabanzas al Señor, prediqué en la funeraria. 20 chicos se convirtieron a Cristo. En el momento en que se la llevaban para meterla en el lugar, en el panteón allá donde iban a estar sus restos, no quise que nadie estuviera conmigo, me fui solo para mirarla. Allá la llevaban en un ataúd que yo había comprado. Quise comprarle un auto para que fuera a estudiar, pero no pude comprarle un auto, tuve que comprarle un ataúd. Quise comprarle su vestido blanco de novias para casarla, tuve que comprarle un vestido para enterrarla. Yo sé cuánto cuesta adorar a Dios. Y estando así no quise que nadie se me acercara, ni mi esposa, nadie, ahí la llevaban. Y recuerdo que crucé así mis brazos, todavía confundido, todavía roto, todavía muerto por dentro. Y yo decía: no puede ser, no puede ser, esto no puede estar pasando, esto tiene que ser una pesadilla horrenda. Yo voy a despertar ya mismo, yo voy a despertar y voy a estar en casa y todo va a estar bien y la bebé va a estar viva y todo esto será una horrenda pesadilla. Y yo la miraba y se la llevaban. Han pasado más de 13 años de aquel día. Recuerdo que estaba así, no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Y sentí los brazos de mi padre como me abrazaron fuerte. Y Dios habló a mi corazón. Y lo maravilloso es que Dios me dijo: ¿dónde estoy? ¿Qué tiempo me queda? 3, 4 minutos. Dios me abraza y habló a mi corazón y me dice: hijo, papá está aquí y todo va a estar bien. Entonces yo levanté mis manos y adoré al Dios de mi juventud, al Dios que había conocido cuando tenía 18 años en San Juan, Puerto Rico. Aquella noche cuando el evangelista Nicky Cruz predicó el evangelio y este joven de 18 años corrió al altar de Dios. Levanté mis manos y bendije al Dios de la creación. Y le prometí: mi alabanza y mi adoración serán tuyas para siempre. Y lo que ahora no entiendo, algún día lo entenderé. Pero mientras tanto, he aquí mi corazón. He aquí mi adoración, porque tú la mereces. Yo no sé para quién es esta palabra en esta noche, pero a alguien Dios le está diciendo: papá está aquí, todo va a estar bien. Puedes convertirte en un adorador en esta noche y declarar tu victoria sobre las circunstancias de la vida y saber que Dios ha diseñado una gloria que está especialmente puesta para ti y no habrá diablo. Está bien, está bien. No detenga su dolor. Si tiene que gritar, grite. Si tiene que llorar, llore. Pero entienda lo que Dios quiere hacer en esta reunión. Aquí hay una generación que puede cambiar al mundo. Aquí hay unos líderes que pueden transformar a su ciudad. Aquí hay chicos que mañana serán padres, serán abuelos.
y que tienen que entender que aunque la vida a veces nos sorprende con cosas terribles, el Dios nuestro está por encima de todas las cosas. Y lo único que Dios va a querer es escuchar tu adoración en medio de tu medianoche. Y cuando tú te desnudes delante de Él, y cuando tú le alabes por encima de todas las cosas, tú dejarás una huella en tu generación que jamás será olvidada. Ser adorador te va a costar. Yo quisiera saber en esta noche si le estoy hablando a una generación que está dispuesta a pagar ese precio. Yo quisiera saber si aquí están los hombres y mujeres, los jóvenes y jovencitas, que van a abrazar la comunión con Dios por encima de lo que pase. ¿Cuántos quieren dejar huellas? Míreme acá. ¿Cuántos quieren dejar huellas que otros sigan? There's a price to be paid. Hay un precio que debe ser pagado. Nadie me tenga lástima apenas si me ve llorando. Yo estoy bien. De pronto, siempre que cuento algo del testimonio, cuando usted sea padre, usted va a entender. Pero Dios me sanó. Si yo no estuviera sano, de hecho yo estoy aquí porque Dios me sanó. Si no me hubiera sanado, yo hubiera matado a ese chico y estuviera preso. Dios me llevó a perdonarlo, a dejarlo libre en mi corazón y a continuar con mi ministerio y con mi carrera. Miles en las naciones que Dios me ha llevado se han convertido a Cristo oyendo ese testimonio. Miles de personas han leído mi primer libro, Herido pero aún caminando. Ya va por la 4ª edición, para la gracia y la gloria de Dios. Dios me habló un día y me dijo: te voy a dar hijas en todos los países que visites. Un montón de chicas de todos los países que voy me escriben, impactadas por la palabra, y me hablan como si fuera su padre. Dios tiene todo bajo control. Lo único que Él está esperando es que tu medianoche de quebranto tú le adores y le bendigas, porque no habrá nada que te robe tu comunión con Dios. ¿Por qué será que con tanta facilidad nos quejamos de Dios? ¿Por qué será que con tanta facilidad decimos: me fallaste, Dios? Yo pudiera decir que Dios me falló, mas sin embargo nunca lo he dicho, porque en realidad nunca me falló. ¿Sabes por qué murió la Yesia? ¿Sabes por qué la Yesia fue asesinada? Porque jugó con fuego, y el que juega con fuego se quema. Pero la misericordia y la gracia de Dios la rescataron justo a tiempo. Gloria a Dios. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? El día viernes tuvimos una vigilia bajo el tema la alabanza y la adoración. Arréglame el sonido, por favor, Misael. Y mostramos varios videos que nos sirvieron mucho. 3 personas que compartieron la palabra. Y el Señor puso en mi corazón esta palabra para el día de hoy, porque hoy en día es fácil. O sea, hoy en día cuando escuchan en el mundo cristiano, cuando escuchas el profeta, ya todo el mundo dice: ay, este me va a imponer manos, este tiene la bolita de cristal donde me va a decir todo lo que tengo que hacer para que me vaya bien. Usted tiene que saber que un profeta, en Génesis 20, versículo 7, el primer versículo en orden cronológico en la Biblia donde usted va a escuchar la palabra profeta. Y en Génesis capítulo 20, versículo 7, el Señor no le dice a Abraham: tú eres mi profeta. No fue necesario que Dios le dijese a Abraham: tú eres mi profeta. Pero ¿sabes a quién Dios le estaba diciendo: Él es mi siervo, Él es mi profeta? Dios le estaba diciendo, amados hermanos, a Abimelech: Él es mi siervo y Él es mi profeta. Para aprender un poquito del contexto de lo que les quiero hablar y el por qué les mostré ese video, fue porque no es necesario que en el video dijera el profeta tal o el pastor tal. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que un profeta es un hombre inspirado por Dios.
Un hombre que habla la palabra de Dios. Un hombre con autoridad, con respaldo de Dios. Fue necesario que ese hombre en el video pasara por esa situación y por muchas otras que pasó. Son enseñanzas. El padre de la fe, Abraham, pasó por muchos. En el capítulo 20, en los primeros versículos, podemos ver que Abraham tuvo miedo de decir que su esposa era su esposa. Y a consecuencia de eso, el rey mandó llamar a su esposa porque era bella. Y en el versículo 7, se le apareció el Señor en un sueño a este varón. Y le dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Porque es un hombre que habla palabra de Dios, porque es un hombre con respaldo mío. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios llamó profeta a Abraham, pero no fue casualidad. Este hombre pasó por muchas pruebas, lo hemos predicado acá. Y esta era una de ellas. El Señor estaba trabajando en sus miedos. El miedo de decir que Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Miedo de hablar en el trabajo. El tema, el profeta y el hermano cómodo, es porque todos somos llamados a proclamar el evangelio, amados hermanos. La palabra de Dios. Pero muchos han caído en el síndrome del hermano cómodo. Pastor, ¿quién es el hermano cómodo? Es aquel que está en medio del pecado, está en medio donde la gente está blasfemando, está tomando, se echa hasta sus traguitos, simplemente por estar cómodo y no estar incómodo y no incomodar al vecino. Es aquel que le da miedo decir: ¿sabes qué? Cristo me ha redimido, yo entiendo que mi pasado yo sé aquello, pero sabes que yo ya no voy a participar. Si tú lo quieres hacer, es tu problema, pero yo no. El hermano cómodo es ese. Moisés tuvo un hermano cómodo. Éxodo capítulo 7, versículo 1 nos habla, amados hermanos. By the way, es la segunda ocasión que usted va a encontrar en la Biblia la palabra profeta. Y el Señor la usa para describir al hermano de Moisés. Éxodo 7, versículo 1. Antes de leerlo, en el original, en el hebreo, la palabra profeta es la palabra nabí, que significa hombre o mujer inspirado. La palabra profetizar es la palabra nava, que significa profetizar, hablar por inspiración, predicación o simple discurso de la palabra de Dios. ¿Qué es profetizar, pastor? Anunciar, declarar, pregonar, proclamar y publicar. Y todos somos llamados a proclamar y a publicar y a pregonar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo Jesús. Todos. A las personas que llevan meses en esto, es algo que usted va a entender eventualmente, pero si algo tiene que entender usted tiene que hablar de las maravillas de Cristo Jesús. Usted tiene que testificar, tenemos que ser testigos. Testificar de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Usted es un diamante en bruto. Y poco a poco el Señor lo va a ir puliendo. Pero usted tiene que entender que usted ya no es la vieja persona que era antes. Éxodo capítulo 7, versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios, con D minúscula, para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Y esta es la mejor ilustración que yo les puedo dar. El Señor le dice: vas a ser un mini Dios. A Moisés, no a usted, hermano.
Nosotros somos mensajeros. Y le dice, vas a ser un Dios para Faraón. O sea que tú vas a hablar a tu hermano para que tu hermano le diga al Faraón lo que tiene que hacer. Y un profeta hace eso. Un hombre de Dios, una mujer inspirada por Dios hace eso. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje es de Dios. Y no importa que no sepan tu nombre, no importa que te den la gloria a ti. Lo que tú tienes que hacer es llevar el mensaje de Dios. Pero muchas veces nos da miedo y entramos en la comodidad. En la comodidad de decirle, ¿sabes qué? Eso no está bien porque, ay, me va a dejar de hablar. Que te deje de hablar mientras Dios no te deje de hablar. Gloria a Dios. No podemos caer en un extremo liberal, tampoco en un extremo religioso. Pero si Dios te ha puesto en ese momento y te está mostrando la necesidad que tienen las personas de escuchar la palabra de Dios, de decir, eso que estás haciendo no está bien. Varones, esos amigos que hablan de su gloria y de y de María y de qué sé yo. En el mundo es como un galardón tener muchas mujeres. Si tú estás aquí parado escuchando la palabra, tu responsabilidad es decir, eso no está bien, eso no es de Dios. Y todas tus acciones en ese momento van a perjudicar a tus hijos y a tus hijas. Cambia, es tiempo de cambiar. Dios te ha puesto ahí para exhortar. Toda palabra es útil, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar. No solamente en una clase, no solamente en una célula, es en tu diario vivir. Y si es palabra inspirada por Dios, es útil para enseñar, para dirigir, para reprender cuando hay que reprender, a fin de que todo ser humano sea perfecto, dice la Reina Valera. Pero la palabra perfección ahí es la palabra tamín en el hebreo, también que se usa en el hebreo, que es la palabra maduro y madura, a fin de que esté preparado para toda buena obra. Es tiempo, amados hermanos, que nos levantemos y hablemos la verdad. Porque la verdad nos va a hacer, amén. El pastor Hernández en el testimonio en el video decía, aquí hay una generación que puede cambiar el mundo. Aquí también hay un pueblo que puede cambiar muchas personas, amados hermanos. Pero pues usted necesita prepararse. Es por eso que hemos preparado la actividad los martes. Usted tiene que venir a prepararse. Porque ¿cuál es el peligro de salir y hablar de esto? Porque después usted va a hablar puras tonterías si usted no conoce la palabra de Dios. Tiene que venir a prepararse. Si tú eres nuevo en la iglesia, tienes que venir. No esperes, no agarres la excusa del hermano cómodo. El hermano cómodo después va a decir, bueno, mira, es que Juancha tiene ya 4 años y sigue diciendo groserías. Por lo menos yo me aviento uno. No es así. Tenemos que prepararnos. Y no estoy enojado para las personas nuevas. Así hablo. Cuando hay que hablar, hay tiempo para todo. Amén. Así que es sumamente importante esto. Proverbios 29, 18. En la versión Reina Valera dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otras versiones dicen, sin visión el pueblo se desenfrena, sin visión el pueblo se desvanece. La palabra visión en el hebreo es la palabra con K de kilo, K-Hasón, que significa sueño, revelación, oráculo, profecía y visión. Van de la mano. Si usted busca en versiones en inglés, a los que hablan inglés, no dice visión, sino dice profecía, o en lugar de profecía dice visión. Todo eso es inspirado por Dios. Ahora, tú y yo tenemos la más segura aquí. Tenemos la más segura, la palabra más segura. Usted va a leer en la palabra de Dios que había escuelas de profetas. Y no es que las personas les iban a enseñar a andar profetizando y decirle acá a Julia, mira Julia, deja a Pedro y cásate con Juancho. No, eso no es de Dios. Estaban aprendiendo la palabra de Dios. Los martes usted puede venir a aprender la palabra de Dios, a ser formado, a caminar conforme a la palabra de Dios, a entender por qué a los cristianos muchas veces son sangoloteados.
pero son sangoloteados para aprender el carácter que necesitan para después librar al pueblo. Moisés, no se preocupe por su pasado, Dios te puede usar. Dios te puede usar. Moisés, amados hermanos, fue un asesino y Dios lo llamó para liberar al pueblo, que hasta le pusieron un mensajero a su hermano de profeta. Tú vas a ser, tu palabra va a ser como la de Dios y tu hermano va a ser el profeta. Pero ¿saben qué le pasó a Aarón? Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, se acomodó. Hicieron un becerro de oro. No es que duró mucho Moisés, 40 días, y ya no hallábamos qué hacer. ¿Y qué? No dijo nada, no reprendió. Al contrario, se contaminó con la basura que estaban diciendo los que no conocían a Dios. Se contaminó y empezó también a adorar al becerro. Le pasó a Aarón. Hermano, de Aarón viene la descendencia de los sacerdotes del Señor en el Antiguo Testamento. Es sumamente importante que si tú no estás aquí, no has venido los martes, vengas. Parece como un comercial esto, pero siento del Señor decirte, ya basta. Tú tienes ya más de 8 meses en el Señor y no me puedes decir los primeros 8 libros del Antiguo Testamento es un problema. La mano hablaba del diezmo. Y para que tú puedas diezmar, tú tienes que saber que tienes que convertirte primero. Y tú estás batallando con eso. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te ayude. Solamente convirtiéndonos a Dios vamos a entender eso. Y si tú te sientes con problemas, que el dinero aquí, que el dinero allá, que escuchando toda la basura en el internet, déjame decirte, deja tu chequera en casa y ven a adorar a Dios, que Dios te dé esa convicción. Pero adora a Dios. Igual que ese hombre adoró a Dios cuando le mataron a su hija. Pero ¿sabes qué? Al igual que la hermana de la cual hablaba el hermano Jesús, él se va a encontrar con su hija en el cielo. Amén. Aleluya. Éxodo 7, versículo 1 y 2 dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido como Dios de minúscula para Faraón y tu hermano Aarón para tu profeta. Esa palabra que se usa es la palabra Elohim. Y se usa también esa palabra como ídolos. Esa palabra se usa cuando le dice el Señor Dios, se usa como para ángeles. Y la palabra que se usa en el original para hablar de Aarón es la misma palabra que te hablé al principio de profeta. Pero una explicación buena que te quiero dar es que el profeta nunca mencionaba su nombre, sino que él decía, así ha dicho el Señor, palabra de Jehová. No era necesario que dijera, yo soy by the way, el Señor dijo esto. No, el Señor ha dicho, hermanos, que Él nos ama. El Señor nos ha dicho que Él quiere redimirnos. El Señor nos ha dicho que nos ha dado a su único Hijo para que nosotros tuviéramos la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Eso es lo que ha dicho el Señor. Pero muchas veces, cuando Dios usa un hombre o una mujer de Dios inspirada por Dios y en la palabra de Dios, la palabra es dura para muchos. ¿Por qué? ¿Por qué es dura para muchos? Porque no han aprendido a conocer a Dios. Déjame decirte que en la palabra de Dios, cuando el Señor usa la palabra para animar o para exhortar, es por amor a ellos. Como un buen padre. Un buen padre le dice al hijo, lo que estás haciendo estás mal. Cuando lo está haciendo mal. O cuando lo está haciendo bien, bien, hijo mío. Ese es Dios para nosotros. Pero si tú le pones más interés a otras cosas que a Dios, siempre vas a estar en el lugar del hermano cómodo. Y el hermano cómodo no se ha convertido al 100 todavía. Tienes que salir de tu forma, de tu caja de confort y decir, Señor, yo no quiero ser un cómodo, yo quiero escuchar tu palabra y yo quiero hacer tu voluntad, Señor, aunque me cueste. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16.
Si me lo pueden poner en la pantalla, y 17. Yo simplemente quiero que usted, esto es básico, hermano, pero yo quiero que usted, tal vez cuando escuchó el tema, dijo, wow, hoy el pastor nos va a hablar de profecía, de que qué va a pasar con Irán, con Rusia, hermano. No, yo le voy a decir qué va a pasar con usted si usted no se alinea con Dios. Deje al Señor, al Rey de Reyes, preocuparse por lo demás. Amén. Dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecta, madura, enteramente preparada para toda buena obra. Pastor, ¿cómo yo sé si yo no soy maduro? Bueno, si tú has dicho, la hermana Juancha no me saludó ayer, el hermano Pedro ya no me invita a las carnes asadas, y yo no sé para qué van a la iglesia. Esas cositas, eventualmente tú vas a escuchar a tus hijos hablar así. Ay, mi amiguito ya en la iglesia ya no me dice. No, hermano, una persona madura recibe la instrucción de Dios. Josué en el Antiguo Testamento fue un hombre exhortado, amados hermanos, por Dios y por Moisés delante de la gente, pero la palabra de Dios dice que él buscaba la presencia. La palabra de Dios dice que él estaba a la puerta del tabernáculo porque quería estar cerca de la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Él no venía en el linaje o en la misma tribu de Moisés, y él fue escogido para cuando murió Moisés, él se encargó del pueblo de Dios. Y Dios llevó al pueblo a otro nivel. Pero la palabra de Dios dice que Josué era tamín, maduro. Amén. Aleluya. Ezequiel capítulo 2 versículo 1. Ezequiel capítulo 2 versículo 1. Pastor, ¿dónde está Ezequiel? Entre Génesis y Apocalipsis. Aleluya. Gracias, Señor. Versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí a él que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que siempre que hay una palabra por parte de Dios, la escuchen o no, se acordarán de que hubo profeta de Dios. Hubo un hombre de Dios serio, inspirado por Dios, respaldado por Dios. Te voy a dar un pequeño ejemplo, y no quiero vanagloriarme, pero te voy a dar un pequeño ejemplo. El lunes yo fui a orar por unas personas nuevas que han venido a visitarnos a la iglesia por un negocio de ellos. Me invitaron y el agua no se le niega a nadie, y fuimos a orar. Y digo, son personas nuevas. Y cuando estábamos ahí, el Señor me mostró algunas cosas de una persona que estaba ahí, y oré por ella, se convirtió a Cristo, lloró, dice que tenía años sin llorar. Y de repente ella sale, habla por teléfono, regresa, hay una señora enferma, dice, en tal hospital, tiene desde diciembre que está ahí, pastor, podría ir a visitarla. Estaba a unas cuadras de donde estábamos nosotros. Le dije, ¿cómo no? Vamos. Y yo y José Luis fuimos a ver a esta muchacha, esta señora, desde diciembre, y ya estaban cansados del hospital. Por un malpractice estaban ahí, y bueno, estaban desorientados, sin esperanza y sin nada. Y cuando yo llegué ahí, yo escucho la voz de Dios que me dice, amados hermanos, dile a la señora que el viernes ya va a estar en su casa. Y dije, santo, ¿y si no? Seré yo, José Luis. Ya cállese, hermano, déjeme hablar a mí. Y estábamos orando por ella. Les pedí de favor a las personas que estaban en el cuarto que salieran. Y yo y José Luis estábamos orando. Hubo un calor, hubo una presencia. Salimos sudando de ahí. Y no fue por las extras libras, hermanos, sino que había presencia de Dios.
Y le digo, ¿le gustaría estar el viernes en su casa? Claro que sí, pastor, me dice. Bueno, pues prepárese porque los médicos no le van a saber explicar, le digo. Pero usted va a estar en casa el viernes. José Luis fue el miércoles, evangelizó otro hijo, recibió al Señor y José Luis regresó el jueves. No me pregunte qué hacía José Luis todos los días en el hospital, pero ese hombre es incansable. Y dice que cuando llegó el jueves, pastor, me dijeron que ya estaba en su casa. Un hombre de Dios habla palabra de Dios y Dios lo respalda. Aunque hablen mal de él, aunque lo critiquen, pero cuando habla palabra de Dios es respaldado en eso, en sanidades, en prodigios. Pero ¿qué pasa con la gente que no entiende eso? Es rebelde. Dice aquí que el mismo Dios sabía que les dice, no te desanimes, dice, aunque no escuchen la palabra, síguela hablando y dile así, Jehová ha dicho. Y yo hablaré contigo, dice, yo estaré contigo. Y versículo 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y un profeta es un siervo, hermanos, un hombre que habla palabra de Dios. Yo les he dicho, movamos los títulos a un lado. Somos siervos y siervas de Dios. Es imposible, yo le hablaba con los líderes, es imposible que usted sea líder si no hay un espíritu de sirviente entre usted. Los grandes hombres de la palabra de Dios fueron sirvientes, siervos, esclavos del Señor. Y después el Señor, obviamente, al humilde Él lo exalta y al altivo lo aplasta. Ezequiel fue un profeta valiente, amados hermanos, con la palabra de Dios. Frente a un pueblo rebelde, lleno de hermanos cómodos. Los hermanos que se avientan sus cervecitas de vez en cuando, todo para la gloria, para que digan que no soy aburrido, para que vean que hay merengue en la casa del Señor. Y abren puertas, después empiezan a hablar tonterías, luego ya tomados quieren hablar de la palabra de Dios santo y no se dan cuenta que hay consecuencias. Están jugando con fuego como esa muchacha y se van a quemar. Dios tenga misericordia de nosotros, amados. Salmos capítulo 145. La hermana Conchita abrió el servicio leyendo esta porción de la palabra. Todos somos llamados a proclamar. Y digo proclamar, no a profetizar, para que no me malentienda, pero es lo mismo. Todos somos llamados a proclamar las buenas nuevas, el evangelio de Cristo Jesús, de la manera que tú puedas. Y en Salmos capítulo 145, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Las buenas nuevas, amados hermanos de Dios, son esas. Decirle a la gente que aunque estén pasando por un mal momento, Dios puede hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Dios tuvo misericordia conmigo. Yo a muchas personas que me conocen en el pasado, es difícil para que ellos entiendan lo que yo hago ahora. Es difícil porque no conocen a Dios y yo tengo que ser paciente. Y yo les digo, yo te entiendo. No, es que tú no me entiendes, que yo no entiendo cómo tú antes eras Sergio Pachangas y ahora eres pastor de Jesucristo, sirves a Jesucristo. Eso no hace sentido. Exacto, le digo. La Biblia dice que va a aparecer un loco enfrente de ti, pero déjame decirte lo que sí te puedo decir.
Jesús ha cambiado mi lamento en gozo. Y déjate muestro por qué. ¿Recuerdas cómo yo vivía en aquel entonces? Sí, te puedo mostrar cómo vivo hoy. Y ahí, hermanos, el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos. Pero si yo me pusiera a pelear con ellos, hermanos, eso sería algo de loco, sería algo más loco. Para poder proclamar con autoridad la palabra de Dios necesitamos el respaldo y la autoridad de Dios, no te quepa la menor duda. Porque palabra de Dios, cualquiera puede ser dueño de una Biblia, pero para entender la palabra de Dios tiene que tener uno una relación con el autor de la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Y déjame decirte que el Espíritu Santo en contristado no puede hacer nada por ti. Él es un caballero. Él es un caballero. Esto, amados hermanos, es por nuestro bien. Siento en el Señor hablarles de esto. Siento que tenemos que reconocer que hemos puesto a Dios tal vez en tercer lugar, pero no está en primero ni en segundo. Y hay que cambiar. Hay que cambiar si queremos hacer la diferencia. Porque si no, estamos en una religión más. Y esto no se trata de religión, esto es una relación que tenemos que tener con Dios. Y cuando tenemos una relación con Dios, no hay nada que va a impedir hacer la obra de Dios. Pastor, ¿qué es la obra de Dios? Que usted habla de la obra de Dios, pero yo siento que cuando yo voy a la iglesia le estoy sirviendo a usted, no a Dios. No, entonces usted no conoce a Dios, no se meta, venga, reciba, pero aprenda. Y le va a llegar su tiempo. Le va a llegar su tiempo. Y es en casa. En casa. En casa. Es la mejor predicación que yo le puedo dar a la gente, es mi familia. Una familia donde dos personas sin conocer a Cristo yo tuve un hijo, mi esposa tuvo un hijo. Para los que no saben esto. Y mis hijos se aman ellos, entre ellos. Juegan, pues no son inseparables. Uno cumpleaños septiembre 11, otro cumpleaños septiembre 12. Dos gemelitas tremendas. Y cuando yo le digo el domingo en la mañana a la gemela, ya vámonos a la iglesia, y dice, ¡ay, ya papi, vamos! Dice, se emocionan. Les encanta venir a la iglesia. No sé si ellas entienden en lo que hacemos, o sea, por los dulces, pero les encanta venir a la iglesia, hermano. La idea es que vengan. Tal vez ellos no entiendan al 100 todo, pero tenemos que trabajar con nuestra familia. Enseñarles los principios que están en la palabra de Dios. Es tiempo. Y Dios es Dios en todo, hermano. En todas las áreas. En todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Pastor, es que yo tengo problemas. Mire que en veces no puedo venir que porque hay que pagar la renta. Mira, Dios tiene para pagar la renta y para más. Ese es tu papá. Él es tu papá. Dios es papá. Y Dios sabe de tu necesidad y Dios no te va a avergonzar. Dios no te va a avergonzar. Hónralo, honralo desde casita. Que tus hijos te vean ahí, honrando a papá. Y todo va a estar bien. Porque papá está aquí. Porque papá está aquí. Porque Él vive en mí. Porque Él me ha llamado. Porque Él me ha curado. Y Él dice que si yo no me aparto de la palabra, Él va a estar conmigo. Si Él dice que yo tengo que ser valiente, yo tengo que ser valiente. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado acá? El domingo pasado, durante las alabanzas y las adoraciones, su servidor no podía ver bien. Se me nublaba la vista, me estaba deshidratando. Cuando ves estrellitas que dicen por ahí, ¿no? Y santo, no podía ni leer la Biblia. No tomé agua la noche, el día anterior mucho, hoy en la mañana tampoco, el aposento estaba un poco caliente. Y santo, dije, ¿qué voy a hacer? Estuve a punto de pedirle al pastor David que predicara a él con el boletín, con el bosquejo. Y me tomé mi tiempo. Y tomé mucha agua y le dije a un hermano, mire, voy a poner un video, voy a salir por el pasillo, me pone una Coca-Cola, por favor. Hermanos, si en el mundo éramos mañosos para sentirnos mejor después de una buena parranda, hay que ser creativos en la obra de Dios. Para la gloria de Dios, hermanos, cuando yo me paro aquí a hablar con ustedes, ya no tenía nada. Nada, porque el que me llamó me estaba respaldando. Usted me hubiera visto anoche, creo que me tomé 2 galones de agua, hermano.
Hay pruebas en todas las áreas. Yo dije, cuando estaba sintiéndome mal, voy a predicar por 15 minutos, después cerramos y Señor, haz lo que tenga que hacer. Hermano, prediqué más largo que en otros domingos. Eso de que ya mero termino, Señor, perdónanos, nos vamos a arrepentir pronto. Pero ya mero terminamos, hermano. Ponte de pie conmigo, por favor. O somos proclamadores de la verdad, o somos hermanos cómodos. La semana pasada, hablé del hermano, del hijo, el hermano mayor del hijo pródigo, y él fue un hermano cómodo. El hermano mayor del hijo pródigo fue un hermano cómodo. Porque si ese fue el carácter al ver a su hermano menor venir y gozarse en la presencia de Dios, era una señal de que él no estaba convertido a Dios. Si se fijan, el hermano mayor, el problema fue el becerro gordo que le dio a su hermano. Quiere decir que aunque todo lo que había ahí era de él no tenía gracia para con su hermano para darle un becerro. Porque recuerden, el hijo menor, el hijo pródigo, se llevó lo que le tocaba y se lo malgastó. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia, a las carreras. Nos salimos cuando empieza el servicio, estamos caminando en los pasillos, estamos viendo el reloj a ver a qué horas termina de hablar ese hombre que habla. Cada vez grita más, dice. Pero aquel que todo lo ve, aquel que le hemos lastimado su corazón, es el que está diciendo, Señor, ¿qué le pasa? Jesús está intercediendo por nosotros y vemos el reloj. A la hora de la ofrenda nos vamos al baño. Yo quiero aclararte, amado, que si Dios no tiene control de tu corazón, de nada sirve que des ofrendas. De nada. De nada. No ofrendes. Dale el corazón a Dios. Cuando hablamos de ministrar al Dios, yo he escuchado, no sé si tú has escuchado, estamos ministrando a Dios en lo secreto. Y si te pones a pensar, ¿por qué es? Nosotros, ¿cómo vamos a ministrar a Dios? Si yo necesito que Dios me ministre a mí. Cuando estamos en lo secreto, venimos a Dios, los que servimos a Dios, y lo que hacemos en ese momento es le damos al Señor nuestro corazón. Examínalo, cuídalo, toma lo que te estorba, y ahora tú ministrame a mí, dame a mí lo que yo puedo darle al que no lo tiene. Esa es la mejor manera de que tú y yo adoremos a Dios. Eso es lo que tratamos de hacer a las 11:30 antes de que tú llegues aquí, los que servimos aquí. De nada sirve que yo venga a predicarles si yo no paso tiempo con Dios, porque sería una hipocresía lo que yo estoy haciendo. Vamos a adorar al Señor. Siempre que hay palabra de Dios, siempre que hay palabra de Dios para traer aliento, para reprender, para redarguir, con el fin de que madures, para que estés preparado para toda buena obra, para tu familia, para tu trabajo, para tus amistades, para el servicio en la iglesia. En ese orden cronológico que te lo estoy diciendo, para tu familia, para tu trabajo y para la obra en la iglesia. Si tú te has contaminado, si tú has escuchado barbaridades fuera del reino de Dios, este es el tiempo que le puedes entregar al Señor esas cosas. Pídele perdón a Dios. La mejor manera de darle el corazón a Dios es decir, perdóname, Señor. Ayúdame a ser más como tú, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Quiero parecerme más a ti cada día.
Gracias, Señor. Cierra tus ojos. Levántale las manos al Señor si tienes ganas de decirle: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Hoy te rindo mi ser, todo mi corazón. Gracias, Señor. Yo vivo para ti y en cada momento mientras haya viento en mí, Dios, haz tú en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, todo mi corazón. Yo vivo para ti y en cada vida mientras haya viento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, todo mi corazón. Yo vivo para ti y en cada vida mientras haya viento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Oh, dile: Señor, haz tu obra en mí, Señor. Reconoce que no puedes tú solo o sola con tu propio intelectual. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Señor. Hoy te rindo mi ser, todo mi corazón. Yo vivo para ti y en cada vida mientras haya viento en mí, Dios, haz tu obra en mí. palabra de Dios dice que hubo un hombre, un fariseo,
se daba cuenta que nuestro Señor Jesús tenía autoridad, se daba cuenta que esos milagros y prodigios venían por parte de Dios. Pero este fariseo era un hermano cómodo, era alguien que Dios lo estaba llamando a convertirse y no le tenía miedo al hombre, le tenía miedo a sus hermanos, a los judíos. Y la palabra de Dios dice que Nicodemo vino de noche escondido y le dijo: Señor, yo sé que tú vienes de Dios. Dios me está mostrando que aquí hay personas que ahorita les está cayendo el 20, que ahorita están diciendo: Señor, si esto no fuera de Dios, no pasaría esto. Si esto no fuera de Dios, Señor, ¿qué hago? Y el Señor está diciendo: cambia, cambia, arrepentirte, tienes que cambiar de rumbo. Nunca es tarde. Mientras el Señor pueda ser encontrado, puedes empezar, puedes reiniciar, puedes reiniciar tu vida espiritual hoy. Yo no voy a pedir a nadie que pase al frente por eso. Eso es algo íntimo entre tú y Dios. Entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Cada vez que tú reinicias una computadora, funciona mejor y funciona más rápido. Vamos, hazlo en este momento. Hazlo para que podamos decirle Rey de Gloria, para que puedas decir el nombre de Jesucristo. Tú eres mi Rey de Gloria. Vamos, hazlo. Y tú eres de las personas que llegas y tal vez estás así, toda la alabanza. Déjame decirte que la Biblia dice que hay que entrar a los atrios con gratitud. Y después que entremos a los atrios, levantamos las manos, entramos al lugar santo. Pero después, cuando ya estás llorando, cuando algo inexplicable pasa, eso significa que estamos en el lugar santísimo. Así que empieza a adorar al Rey de Reyes, que Él está en casa. Él está en casa, entrégaselo al Señor. No tienes que entregárselo al hombre, tienes que entregárselo a Dios. Oh, sí, Señor. Necesito su perdón. Dice la gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién me lo ofrece? Mi príncipe de paz, reflejándome en los cielos, los misterios que aman más. Mi espíritu anhela su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hoy, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Dios poderoso, Rey de mis Rey de gloria. Vamos, adóralo en el lugar santísimo. Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria?
peace. Oh, sí, Señor, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Hay algo que se encendió, hay algo que se prendió. No dejes que eso se apague, no dejes que eso se apague. Hay algo especial que Dios ha depositado en ti. No dejes que eso se apague, no dejes que eso se apague. Y eso no se apaga con búsqueda del Señor en tu lugar secreto, con búsqueda. No tienes que entender todo lo que Dios hace y por qué lo hace. Tienes que buscarlo. Tienes que decir: Señor, aunque no te entienda, Señor, yo sé que tú me estás llamando a ese lugar secreto y yo lo haré, Señor. Yo lo haré. No entiendo por qué me estás diciendo que me deshaga de estas cosas, pero yo lo haré porque tú lo sabes todo, Señor. Confiaré en tu palabra, confiaré en tu presencia antes que en mi propio intelectual, Señor. Porque siempre que le doy prioridad a mi intelectual, siempre termino perdiendo. Pero siempre que te doy a ti, que te sigo a ti, busco tu voluntad, tu palabra, tu presencia, siempre, aunque no haga sentido en lo natural, en lo espiritual hace sentido. Y eso me llevará a la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. ¿Cómo está la moral? Un soldado de Cristo no se rinde, y en su mente, eso es lo que somos, soldados, no civiles, soldados de Cristo, amados hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así de pie yo quiero pedirle, hay una persona muy especial que nos visita el día de hoy, y así de pie quiero pedirle al pastor Eliseo si puede pasar, por favor. Él no se lo esperaba. El pastor Eliseo, él es el papá del pastor Marcelo. Tanto le dan gloria a Dios. Viene de Argentina, y yo quiero pedirle, amado hermano, una palabra que nos pueda bendecir a nosotros, por favor. Es un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias le doy a nuestro gran Dios, porque en los planes de Él estaba este momento y este culto donde me he gozado, y le digo que tienen un privilegio de un hombre que predica la palabra de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Es una gran verdad que el que le obedece a Dios, Dios le concede las peticiones de su corazón. Aquí está Marcelo. Desde muy pequeñito, a los 8 años empezó música. Y mi hija empezó ciencias económicas. Y yo le dije: mire, mi gran Dios, esto irá a ser un doctor en música, la chica en ciencias económicas, pero que sean pastores. Y Dios me lo concedió, hermano. Y ahora el privilegio, hermano, que hemos tenido, yo en primer lugar, de que ha firmado los pensamientos de mi corazón la palabra de Dios predicada por este siervo, porque ha mostrado la verdad de Dios y lo que Dios quiere de ustedes y de mí en el futuro y en el presente. Y le doy gracias a este gran Dios por este privilegio que me dio de estar con usted. Y le digo que si lo encontró, no lo deje, sígalo, cueste lo que cueste. Dios le bendiga más.